Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre estática, específicamente sobre el principio de equilibrio, que tiene mucho que ver con la primera ley de Newton. Así que por ahí te voy a dejar una tarjetita para que revises la primera y tercera ley de Newton que se aplican justamente en este tema. Como siempre, quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Vamos a iniciar siempre conociendo algunos conceptos importantes. Estática viene a ser la rama de la mecánica que estudia las leyes y condiciones que deben cumplir los cuerpos para encontrarse en estado de equilibrio. Ojo aquí, estado de equilibrio. Y veamos qué es el equilibrio también. Tenemos que el equilibrio o un cuerpo cualquiera que se encuentre en equilibrio es cuando carece de todo tipo de aceleración, es decir, cuando no hay aceleración. Ojo aquí porque es muy importante. Algunos piensan que equilibrio o estática solamente tiene que ver cuando un cuerpo está en reposo. No. Estática también tiene que ver en este caso cuando hablamos de equilibrio, cuando un cuerpo no tiene aceleración o su aceleración es cero. Entonces también hablamos cuando un cuerpo está en movimiento constante. ¿Qué quiere decir esto? MRU. También, si no recuerdas muy bien el tema de MRU, por acá también te dejo una tarjetita para que lo revises. Existen dos tipos de equilibrio, que lo vamos a ver acá. El equilibrio estático y el equilibrio cinético, lo que te hablaba hace un momento. El estático es cuando la velocidad es cero y la aceleración obviamente también es cero. Pero hay un caso donde el equilibrio cinético es cuando la velocidad es constante, lo que te manifestaba, ¿no? En este caso la aceleración es cero porque la velocidad no cambia, ¿ya? Un dato entonces importante aquí que hay que tener en cuenta. Bien. Veamos en qué consiste en este caso la primera condición de equilibrio. Dice, un cuerpo se encontrará en equilibrio cuando las fuerzas resultantes que actúan sobre él sea igual a cero. Para esto las fuerzas componentes deben ser necesariamente coplanares y concurrentes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en términos resumidos, significa que tienen que ser en sentidos contrarios y que tienen que tener el mismo valor. Lo vamos a ver a continuación. Recuerda que vamos a tener fuerzas tanto horizontales como verticales. Profesor, ¿y qué pasa si me dan una fuerza diagonal? Bien, lo vamos a ver en los ejercicios, pero se descomponen en dos, en una horizontal y una vertical. Quiere decir que siempre vamos a trabajar con fuerzas horizontales y verticales. Si son horizontales, ¿cuál es esta primera condición de equilibrio? O que tiene que ver con incluso la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas X, porque es horizontal, va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo fuerzas que van hacia la derecha o fuerzas hacia la izquierda, todas ellas sumadas me tienen que dar cero. Para eso voy a utilizar una pequeña regla de signos, en este caso, que cuando las flechitas van hacia la derecha van a ser positivas y cuando van hacia la izquierda van a ser negativas. ¿Ya? No quiere decir en este caso que la fuerza es menor de cero por ser negativa, sino que solamente nos va a indicar hacia dónde apunta esa fuerza, ¿no? Si apunta hacia la derecha, esa fuerza va a ser positiva, y si apunta hacia la izquierda, esa fuerza va a ser negativa. Bien, en algunos casos o libros, en internet, en algunos videos y también información, vas a encontrar de esta manera, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha son iguales a la sumatoria de fuerzas a la izquierda. Esto es lo mismo de esta fórmula, simplemente se ha desglosado para que algunos lo puedan entender de una mejor manera, ¿ya? Pero es lo mismo. Te lo quería poner para que después no estés diciendo, esto no me enseñaron así. No, sino que sepas que es lo mismo, pero simplemente se ha despejado, ¿ya? Bien, tenemos también el caso vertical. Cuando nosotros hablamos de vertical, trabajamos sobre el eje Y. Por eso se llama sumatoria de fuerzas Y. Es igual a cero. Entonces, aquí voy a tener obviamente, como son verticales, fuerzas que van hacia arriba y fuerzas que van hacia abajo. Si van hacia arriba son positivas, si van hacia abajo son negativas. Porque estos valores generalmente son por los planos cartesianos. Así que para no entrar mucho en detalle en eso, simplemente te lo puedes aprender así. Aquí también te dicen que la sumatoria de fuerzas hacia arriba va a ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Bien,
Esta es la parte teórica. Hay algunos datos importantes, espero que lo hayas podido captar y resaltar. Si no, puedes volver a repetir el video, no hay problema. Y vamos ahora sí a los ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice este primer ejercicio? Nos dice, si el bloque se encuentra en reposo, ojo ahí, está en reposo, no hay movimiento. Hallar F, nos piden hallar esta fuerza. Bien, como tú sabes, lo primero que tengo que hacer es identificar las fuerzas. Ya, como la fuerza F está horizontalmente, voy a trabajar con las fuerzas en X, nada más. Por el momento tenemos este caso. Y tenemos fuerzas que van hacia la izquierda de 30 newtons, hacia la derecha tenemos F y 5 newtons. Lo primero que hacemos es colocarle los signos, ¿no? Positivos y negativos, para después aplicar nuestra fórmula. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces vamos a colocar todas esas fuerzas. Primero las positivas, F más 5 newtons menos 30 newtons igual a 0. Esta es una ecuación, así que simplemente operamos. Esto sería 30 y 5, signos diferentes se restan, me quedaría 30 menos 5, 25. Signo del mayor, 5 es positivo y 30 es negativo, por eso se coloca negativo. Entonces F menos 25 newton igual a 0. ¿Qué hacemos con este 25? Lo vamos a pasar al otro lado del igual y esto nos quedaría que F es igual a 25 newton. Así de fácil hemos desarrollado el primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, hallar la fuerza necesaria para el equilibrio del cuerpo, o sea, para que se mantenga en equilibrio. Entonces seguimos en esta primera condición. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya sabes, las que van a la derecha, positivas, las que van a la izquierda, negativas. Tenemos solamente una positiva, la F, y tenemos dos negativas que son 20 newtons y 5 newtons. Entonces comenzamos por la positiva. F menos 5 newtons menos 20 newtons igual a 0. Signos iguales se suman, 20 más 5, 25, y signo del mayor que sigue siendo negativo. Este negativo lo pasamos al otro lado y sería que fuerza también en este caso coincide que vale 25 newtons. Bien, tenemos un tercer ejercicio. Ahora sí, mira acá, tenemos un caso distinto, ya no es horizontal. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que nos dice que es un bloque de 6 kilogramos. Y lo primero que tenemos es el peso. Acuérdate, todo bloque que está ahí tiene peso. En este caso, ¿por qué? Porque estamos trabajando con fuerzas verticales. No hay horizontales como en los casos anteriores. Bien, ¿qué más tenemos si está sujetado de una cuerda? Obviamente tenemos una tensión. Entonces son dos fuerzas nada más que tenemos, la tensión y el peso. La tensión hacia arriba positiva, el peso hacia abajo negativa. ¿Cómo encontramos el valor del peso? Muy fácil, te lo hacemos recordar con esta fórmula. Peso es igual a la masa, que siempre va a estar dada en kilogramos, entonces es esta, por la gravedad, que en este caso vamos a trabajar con el valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que, en este caso, la masa es 6 y la gravedad 10, y esto me daría 60. El peso es de 60 newtons. Bien, entonces aplico mi fórmula para encontrar, dice, la tensión. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, porque son verticales, igual a 0. La tensión, que es positiva, menos el peso, porque el peso es negativo por la dirección que tiene, es igual a 0. Aquí sumamente fácil, este de aquí va a pasar al otro lado con signo positivo, y tenemos que la tensión es de 60 newtons, así de sencillo. Bien, veamos un siguiente ejercicio, ejercicio número 4. Bien, ahora me dan una fuerza diagonal. Profesor, ¿qué hago? Usted me ha enseñado vertical y horizontal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien, fácil. Esta fuerza la vamos a descomponer. ¿De qué manera la descomponemos? De la siguiente forma. Bien, aquí tenemos una fuerza vertical, se va a descomponer en una fuerza vertical, siempre señalando la flecha al punto donde está la flecha diagonal. Y una fuerza horizontal que también señala al mismo punto. Bien, entonces nos dice que encontremos F
para que se mantenga en equilibrio. Bien, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Aquí, ¿por qué hemos trazado este triángulo notable, ¿no? Con sus, obviamente, ángulos notables? Porque lo tenemos aquí, mira. Si te das cuenta, esta flechita la vamos a trasladar acá. Entonces me va a formar este triángulo con un ángulo de 37 grados. ¿Qué le corresponde? 3K al frente, a su costado o a cateto adyacente, 4K, y la diagonal sería 5K. Pero curiosamente esta diagonal de 5K, que son los valores, son valores establecidos, es igual a 30 newtons. Entonces por ahí voy a tener su valor de K. K me va a valer 30 newtons entre 5. Por lo tanto, K vale 6 newtons. ¿Por qué esto va a ser importante? Mira, me piden F y F está de manera horizontal. Por lo tanto, necesito las fuerzas solamente horizontales. ¿Y cuáles son las fuerzas horizontales? F y esta fuerza que está acá abajo. Y esta fuerza que está abajo es esta de acá, que es 4K. Entonces, como ya tengo el valor de K, simplemente voy a reemplazar K. 4K es igual a 4 por 6 newtons, por lo tanto 4K es igual a 24 newtons. Ahora sí aplico el principio de equilibrio que dice la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, en este caso, bueno, 24 sería el positivo y F sería el negativo, pero por términos lo he puesto de esta manera, que también no hay ningún problema. F menos 24 newtons es igual a 0. Y me daría que F es igual a 24 newtons. Si lo hubiéramos hecho al revés, 24 newtons menos F es igual a 0, me hubiera dado el mismo resultado, ya que negativo F va a pasar hacia el otro lado y me quedaría que 24 newtons es igual a F, que es lo mismo. Lo importante aquí que recuerdes que cuando tienes una diagonal, la descomponemos en dos partes y aplicamos nuestro triángulo notable para encontrar sus valores. Ejercicio número 5. Miren acá. Acá tenemos un ejercicio donde tenemos fuerzas horizontales y también tenemos fuerzas verticales. Tenemos las dos. Profesor, entonces aquí ¿cómo se hace? Fácil, aplicando lo que te he ido enseñando anteriormente. Bien, entonces comenzamos identificando todas las fuerzas. Tenemos las fuerzas horizontales, 10 newton y F. Y tenemos las fuerzas verticales que sería el peso y la tensión propia que está acá. Y nos piden hallar justamente F más T. Primero vamos a las horizontales, que es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cuáles tenemos? F positivo menos 10 igual a 0. F entonces va a valer 10 newtons. Ya tengo el primer valor. Ahora voy al siguiente. Acuérdate que para hallar la tensión necesito también hallar en este caso el peso. Y el peso va a ser masa por gravedad. 6 kilogramos por 10, tenemos que el peso es de 60 newtons. Entonces aplicamos la fórmula. Sumatoria de fuerzas en Y, las verticales, solamente verticales, son igual a 0. Y tenemos tensión positivo menos el peso negativo 60 newtons, tensión igual a 60 newtons. Entonces lo único que me están pidiendo es sumar 10 más 60, F más T. F más T es igual a 10 newtons más 60 newtons y tenemos que F más T es igual a 70 newtons. Así de sencillo. Vamos con un sexto ejercicio y tenemos de esta manera. Dice, si sobre un cuerpo que se desplaza con MRU, ojo, MRU, ¿aplicaré el mismo principio? Sí, porque MRU no tiene aceleración, es velocidad constante. Por lo tanto, es lo mismo. Bien, hallar F1 más F2, ¿no? Despreciar el peso del cuerpo. Importante aquí porque te dice desprecia el peso del cuerpo. Ojo, ya si no lo diría, tendríamos que incluir el peso, pero en este caso no lo vamos a incluir. Lo primero que hacemos es descomponer esta fuerza, que es diagonal, en dos, una horizontal y una vertical. Y comenzamos. Tenemos el mismo ángulo de 37 y ahí tenemos los valores. Por lo tanto, 5K sigue siendo igual a 30, que es la diagonal. Y tenemos que K es igual a 6 newtons. Muy bien. Ahora veamos. Eje X tenemos 4K y F1. 4K ya lo tenemos que es 24 newtons. Y F1 lo vamos a comparar.
¿no? También tenemos en este caso 3K, que es la vertical, que vendría a ser 18 newtons. Bien, ahora sí. Sumatoria de fuerzas en X tendríamos F1 menos 24K sería igual a 0, por lo tanto F1 vale 24 newtons. Ahora tenemos en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, que son las verticales, y tenemos que F2 es igual, en este caso, restamos menos 18 newtons igual a 0, por lo tanto F2 es igual a 18 newtons. Y lo que me están pidiendo es la sumatoria de los dos, de F1 y F2. 24 newtons más 18 newtons, por lo tanto voy a tener en este caso 42 newtons de respuesta. ¿Sí? Espero que te haya servido. Muchas gracias. No te olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, compartirlo con alguna persona que le pueda estar interesando o en tu estado, en tus redes sociales, y también dejarnos tu comentario.